se ha acercado al nada menos que al propio local de la CGTP, y su vicepresidente Olmedo Auri se encuentra con nosotros esta mañana, bueno, para discutir. Yo le bromeaba, como decían los viejos apristas, cuál es la agenda mínima de la CGTP en este caso, y en donde se comienzan a ver puntos de coincidencia o no con lo que puede ser la agenda del gobierno. Recordemos que el nuevo gobierno tiene a la formalización de manera, digamos, central, pero todavía no se entiende bien cómo finalmente se va a impulsar la formalización en términos de la fuerza laboral. Hay quienes reclaman, por ejemplo, desde un lado del espectro y por supuesto desde el lado del empresariado, mayor flexibilización, ¿no? Evidentemente los sindicatos no están de acuerdo con ello, entonces todavía no se entiende cómo se va a realizar este diálogo. Señor Auri, gracias por estar con nosotros esta mañana. Dos anuncios inmediatos que ha hecho el ministro de Trabajo luego de la visita que sostuvo a la CGTP es: uno, vamos a ver los correctivos que se puedan aplicar a la ley Servir, ¿no? Que es la ley que intenta de alguna manera, según dicen algunos, pues ordenar el caos laboral en el Estado. Y número dos, el sueldo mínimo todavía lo vamos a aguantar, ¿no? Va a seguir en 850. Dos, digamos, anuncios inmediatos. Yo sé que la agenda va mucho más allá. Me imagino que usted está de acuerdo con lo primero y en desacuerdo con lo segundo. Obviamente, ante todo, gracias por la entrevista. Primero, manifestarte de que la visita, no voy a decir inusitada, porque se nos avisó con tiempo, que nos hiciera el ministro de Trabajo a nuestra sede institucional, es un gesto político que nosotros tenemos en cuenta. Y que obviamente significa también el reconocimiento como interlocutores en la tarea laboral, en el quehacer de los trabajadores. Es decir, el gobierno no va a bypassear al cuerpo sindical. Espero que sea así. Entonces, como bien lo dijo usted, hay una agenda laboral. Esta agenda laboral es diversa, obviamente, pero independiente del salario, independiente del tema muy sentido de los trabajadores del Estado, yo diría que lo prioritario para nosotros es la Ley General del Trabajo. ¿Por qué hay sectores que no quieren aprobar la Ley General del Trabajo? ¿Por qué cree usted? ¿Son los sectores empresariales los que no quieren? ¿La Ley General del Trabajo implicaría mayores derechos laborales, la generalización de estos derechos, lo cual iría en contra de esta agenda flexibilizadora que propone el capital? Mire, hay una instancia en el Ministerio de Trabajo que se ha constituido y se denomina Consejo Nacional de Trabajo. Así es. Donde está representado obviamente el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Y entre ellos obviamente se han puesto de acuerdo, diría yo, el gobierno con los empresarios, que si no hay una concertación al 100% a ese nivel, es inviable la discusión de una ley general de trabajo. Entonces seamos prácticos, ¿no? Si usted defiende como empresario sus intereses y yo como trabajador mis intereses, de algún modo no vamos a llegar al 100%. Pero avancemos en algo. Que eso no sea el gran pretexto para decir, bueno... Va a ser imposible llegar a un consenso total. Naturalmente, eso es así. Va a tener que haber negociación y ambas partes van a tener que ceder de algún modo. Claro, cualquier persona en su sano juicio entiende que eso va a ser así. ¿No es cierto? Ahora usted me decía, ¿cuáles son las barreras infranqueables? Entre ellos, obviamente, temas que tienen que ver con los derechos que tienen los empresarios en materia, por ejemplo, económica, remuneraciones, beneficios, qué sé yo. Y por otro lado, por ejemplo, nuestra reclamación de que esta desafortunada política de la tercerización termine. Porque la tercerización convierte al trabajador en un trabajador precario, sin derechos, desamparado. Y el Estado no puede hacer eso. Ahora, habrá quienes le dicen que ese escenario también responde a una lógica de mercado, donde la productividad del trabajador peruano es muy baja, donde el nivel de capacitación no responde a las necesidades y a las exigencias del mercado. ¿Cómo ir conjugando? ¿Cómo ir encontrando ese acuerdo, ¿no? ese espacio de negociación que pueda llegar a una figura satisfactoria? Este es un fenómeno ¿Por dónde abordarlo? aparentemente complejo,
Mire, la pregunta que usted me hace tiene que ver necesariamente con qué tipo de Estado estamos. Un Estado precario, como señala la actual Constitución, obviamente está pintado en la pared. Como usted comprenderá, Kuczynski no va a cambiar la Constitución en términos del rol del Estado subsidiario. Este señor ha hablado de cosas mayores, revolución social. Y eso pero a no través del acceso al crédito y aire. la formalización. No es una revolución social en términos de izquierda clásico. No, tampoco voy a eso. Pero pues, de sentido común. Sí. Para hacer una revolución social uno tiene que hacer una revolución estructural. No podemos tener una educación de calidad cuando hay instituciones obsoletas, ¿no? Anquilosadas, quedadas en el tiempo. Pero a ver, si vamos a ese Entonces, origen, por eso me imagino que los sindicatos están de acuerdo con la reforma educativa. Desde luego. Desde luego. Pero el problema es cómo, ¿no es cierto? De tal manera hay espejo en que mirarnos. Ahí están los adelantos de los países nórdicos, de los países del sudeste asiático, etcétera. De la misma situación de Chile con sus diferencias. Bachelet está cediendo. Su gobierno ya habla ahora de la necesidad de terminar con la privatización de la educación. Y tiene una reforma universitaria que habla pues de una gratuidad total que ha tenido pues ¿no es cierto? Efecto sísmico. Por eso le digo, si en nuestro propio continente, entre los vecinos del sur, hay cambios fundamentales, ¿por qué no puede haber en nuestro país? Cuénteme, cuando ustedes reclaman, porque hemos tenido también a parlamentarios del Frente Amplio aquí recordándole a Kuczynski los compromisos que el presidente ha firmado con los trabajadores. Para alejarnos un poco de este terreno que es difícil, en qué momento pues se va a llegar a una negociación y un acuerdo para llegar a la Ley General del Trabajo. ¿Cuáles son los acuerdos puntuales a los cuales el presidente se ha comprometido y que ustedes ahora demandan ese cumplimiento? Hay una agenda de la CGTP, en el caso concreto de esta central, en que el actual presidente suscribió ese documento y empieza con la remuneración, ¿no es cierto? Es un tema que tenemos que discutirlo, ¿no? ¿Qué salario mínimo es el que proponen ustedes? Hay una propuesta nuestra que supera la barrera de los 1.000 soles, pero eso tiene que ser producto necesariamente, como hay un estilo de trabajo aquí, que el Consejo Nacional del Trabajo se ponga de acuerdo y defina sobre básicamente 3 variables. La variable productividad, inflación y el costo de vida, que a mi juicio son 3 variables interesantes, importantes, que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, una vez que llegó el señor Kuczynski al gobierno, yo soy un hombre de a 2, como un menú, antes costaba 8 soles, ahora tengo que pagar 10 soles. Subieron 2 soles. 20%. Y el salario no ha subido, ¿se da cuenta? Entonces, eso en primer lugar. Luego, la Ley General del Trabajo. La situación de los trabajadores estatales, que por lo menos sean los interlocutores válidos para poder definir de qué manera es que se tiene que mejorar. Pero por ejemplo, la ley Servir. Hay decisiones recientes del Tribunal Constitucional incluso que ratifican la negociación colectiva como forma, lo que dice la Ley General de como mecanismo, ¿no?, de interlocución para el trabajador del Estado también. Sin embargo, la Ley General me dice que no se puede poner en práctica. Sin embargo, la ley de presupuesto, que lo prueba otro poder del Estado, que es el Parlamento, no lo tiene en cuenta. Y eso pues es obviamente ¿Qué cosa no les gusta a ustedes de la Ley Servir? Cuando el ministro en una suerte les concede a ustedes, bueno, vamos a revisar para ver qué correctivo se puede hacer. ¿Cuáles son las demandas principales de ustedes? En principio esta ley no integra a la totalidad de los trabajadores del sector público, cuidado. Por ejemplo, los trabajadores del Parlamento no están, los trabajadores del Banco Central de Reserva tampoco, por citarle 2 nada más. Entonces obviamente tiene un sesgo. La situación de involucrarlos a todos bajo una denominación, digamos, de una ley definida, también es una reclamación justa a los trabajadores, porque ellos que vienen de tiempos atrás, obviamente tienen otro tipo de legislación. La Ley Servir discrimina, me dice usted. Así es, discriminatoria. ¿Por qué? Porque introduce variables como el tema de la meritocracia, eso no, sino que si el objetivo de la Ley de Servir es mejorar la administración pública, ¿por qué, por ejemplo, no están integrados ahí, como decía, los trabajadores del Congreso de la República, los trabajadores del
Banco Central de Reserva, que son parte del Estado, ¿no es cierto? A eso voy. Entonces, la otra situación que es una justa reclamación también de los compañeros trabajadores del Estado, es que teniendo ellos ya leyes anteriores, a todos se lo quieren, digamos, que formen parte de este nuevo régimen laboral. Entonces, me parece a mí eso algo arbitrario, que ellos reclaman que sea, digamos, una situación potestativa de los trabajadores. Pero convendrá usted que es pernicioso que haya, creo yo que son centenares de regímenes dentro del Estado, o usted cree que se puede mantener? Hay dos, tres, nada más, no es tanto tampoco. Entonces debe ser facultativo, ¿no es cierto? Porque hay unos que incluso ya están... O sea, el trabajador debería tener la posibilidad de integrarse a servir al o no. servir. Luego la situación de la meritocracia. Pero ahí los trabajadores no están en contra de eso. Se les califica mal cuando se dice que los trabajadores se oponen porque no están de acuerdo con la meritocracia. Mentira. Lo que ellos reclaman es que previamente se les capacite y que sea el Estado, el gobierno que los haga, no instituciones ajenas al margen del Estado. Incluso esas evaluaciones, obviamente... No, pero digamos que la tercerización en ese caso es una práctica bastante extendida, ¿no? De recurrir a agentes del mercado que puedan dar el mejor servicio, en este caso, para capacitar. Correcto, aparentemente eso está bonito como usted lo dice, pero no sabe cómo funciona eso. Ahí tiene usted trabajadores que no tienen derecho ni siquiera a las cuestiones de seguridad social. Sus sueldos son miserables, ¿no es cierto? Pero eso es tercerización. Estábamos hablando... No, me refería a la tercerización de capacitación, me refería a acudir a sectores que están fuera del Estado para capacitar a los trabajadores. Yo entendía que ustedes lo que estaban reclamando es que la capacitación la diera directamente el Estado, y bueno, en muchos casos el Estado no da para una capacitación pero que adecuada. La evaluación significa, esa evaluación signifique, digamos, la valoración de lo que estos capacitadores, ¿no?, han trabajado como nuevo concepto probablemente, ¿no?, en esa actividad. Pero sin embargo, cuando se hace una evaluación, le someten a una prueba sencillamente para descalificarlo. ¿Por qué se resiste, volviendo al sector privado, por qué se resiste el cuerpo sindical, los gremios, a ciertas... podría verse como flexibilizaciones de un lado, de otro lado los que las defienden dirán, oiga, estamos dándole derechos laborales a quienes no tienen nada, ¿no? Y la realidad nos dice que es imposible cumplir, ¿no?, con los derechos laborales que demanda la ley tal como está. Entonces lo que se ofrece que fue la famosa ley Pulpín, ¿no? O sea, jóvenes que no tienen nada, les vamos a dar algo. ¿Por qué los gremios, los sindicatos se oponen? No es... finalmente, independientemente de ideologías o lo que fuera, ¿no es asumir una posición maximalista de repente en la que al final no vamos a llegar a nada? No, de ninguna manera. Es que, por ejemplo, en materia laboral, la historia no empieza a contar lo cual gobierno. Esto ya tiene una historia de atrás. Por ejemplo, antes no teníamos jornada de las 8 horas. Antes teníamos que trabajar 12, 16 horas, pero eso ya se superó. Es una cosa del pasado. Sin embargo, hay compañeros trabajadores que les exigen laborar más allá de las 8 horas. Por ejemplo, este mismo ministro de Trabajo ha trabajado en Bacus, ha laborado en Bacus. ¿Cuál es la política de Bacus? Es superar la jornada laboral de las 48 horas semanales. Le plantean desde la empresa 56 horas. ¿Eso es justo, dígame? ¿No es cierto? Entonces, cuando señala, o usted pone como ejemplo la ley Pulpín, obviamente, esa ley pues, era denigrante, atroz, ¿no es cierto? Por ser joven, hay que pagarle la mitad de todos los beneficios. No, señor, momentito. Entonces, por eso los trabajadores, a través del tiempo, estimado amigo Chávez, ha tenido conquistas, fruto incluso de su martirologio. Entonces eso no se negocia, ¿no? Lo recoge, por ejemplo, organizaciones internacionales que velan por el trabajo como la OIT. Los convenios son claros, el país ha suscrito esos convenios, y obviamente una legislación sobre pretexto de un sector joven como tal no puede ser sumamente arbitraria. Por eso los jóvenes tuvieron la valentía, el valor de salir a la calle y hacer retroceder a esa ley
que definitivamente pues lo ponía como cualquier cosa al trabajador joven. El trabajador joven, incluso el presidente Humala, ¿qué cosa dijo? Que paguen derecho de piso. Por favor, ¿a dónde estamos? Derecho de piso, entonces de repente va a tener que pagar el ministro Grados ahora con los sindicatos de las próximas semanas. Se ha iniciado el diálogo, se ha iniciado un puente de comunicación, y bueno, seguramente lo que hemos quedado, esperamos que vaya... Finalmente lo que hemos quedado con el ministro es que terminen esas llamadas mesas por cada sector que a nada bueno llegaron. Desde el APRA, pasando antes de Toledo, el APRA y el último gobierno, etcétera, no funcionaron. Entonces nosotros lo que hemos quedado es que tenemos que tener conversaciones bilaterales para determinados temas concretos. A eso se llama el más alto nivel en el Ministerio del Trabajo. ¿Qué responde a quienes le dicen, oiga, pero son tan poquitos los trabajadores sindicalizados, ¿por qué la CGTP y los gremios van a ser quienes representan Muy buena los interlocutores? Para terminar, yo le contesto lo siguiente. Sencillamente, eso demuestra que la legislación laboral en nuestro país es profundamente antilaboral. Segunda cuestión, en estos momentos, por ejemplo, ¿por qué ocurre eso? Porque hay toda una política en contra de nosotros los trabajadores, que se acentuó después de la dictadura de Fujimori y en pleno gobierno dictatorial. ¿Por qué? Porque sencillamente se desconocieron nuestras conquistas y se puso como mecanismo, por ejemplo, de manejo laboral, la llamada y la denominada flexibilización laboral. Me ha respondido. Olmedo Auris, vicepresidente de la CGTP, gracias por estar con nosotros. Seguramente estaremos conversando sobre lo que esperamos sean los avances. Con el mayor gusto, Enrique. Muchas gracias. 8:16, me recuerdan, vamos a ir a una pausa o continuamos con la información.